Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Check 035, tu podcast para impulsar la cultura de bienestar. Y hoy me encuentro muy contenta, muy entusiasmada. Estamos aquí en Check 035 de manteles largos porque tenemos a un súper invitado. Tenemos al maestro José Olidén, psicoterapeuta de más de 20 años de práctica terapéutica. Él es maestro en terapia familiar, pero también está cursando actualmente un posgrado en terapia cognitivo-conductual. Pero bueno, además, en todos estos 20 años y más, ha tenido una trayectoria, increíble, tanto en organizaciones como en la docencia, como en la terapia clínica, en donde la verdad es uno de los mejores terapeutas que yo he conocido. Así es que gracias por aceptar la invitación. Para el temazo que hoy vamos a abordar, la verdad es que dije, Pepe es quien nos tiene que, ahora sí que crear esta conciencia, conocer esta información que puede transformar vidas en las organizaciones, como uno de los propósitos de Check, transformar vidas. Entonces, pues empecemos con nuestro tema. Bienvenido, Pepe. Gracias Rubí, gracias por invitarme a este espacio, un espacio en el que podemos girar nuestra voz y proyectar ideas, pensamientos y por supuesto toda una serie de experiencias que por ahí hemos hecho en el recorrido de la vida organizacional, académica y terapéutica. Muchísimas gracias, estoy congratulado de estar en este espacio. Pues empecemos con este tema, que es un temazo. Mira, hemos tenido varios episodios en donde ya hemos estado profundizando en lo que es uno de los factores de riesgo psicosocial, como lo es la violencia laboral. Ya abordamos el tema que se divide tanto en acoso sexual como acoso laboral. Y algo tienen en común, que es el acosador, ¿no? Es correcto. El acosador. Bueno, el acosador y víctimas. Pero en este episodio en particular, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el perfil del acosador? ¿Podrían en las organizaciones de alguna forma identificar ciertas conductas, ciertas tendencias que les permita crear mecanismos, estrategias para prevenir, hasta erradicar situaciones que pongan en riesgo a otros? Y es por eso que este tema me parece súper interesante, el perfil del acosador. Gracias, Rubí. Creo que introduces muy bien el tema. Efectivamente, para hablar de un aspecto de violencia en cualquier espacio, corporación, organización, grupo, incluso intraviolencia, que es prácticamente violencia a sí mismo, tenemos que hablar de mínimo dos factores. Quien la ejecuta y quien la recibe. Entonces, en este momento es viable y muy considerable hablar de quien la ejecuta. ¿Quién es el perfil o qué tiene el perfil del acosador? ¿Qué características? Tenemos que hablar primeramente de la personalidad. La personalidad es un factor o un componente muy enriquecido del ser humano, en donde se van desarrollando sistemas de creencias, esquemas, factores emocionales, historia de vida, experiencias, y que en estos componentes se va estructurando lo que se conocería como una programación. ¿Sí? Estas programaciones actualmente se conocen como esquemas y esquemas desadaptativos tempranos o tempranos desadaptativos. El acosador tiene una serie de esquemas muy característicos que en el DSM-5, este manual diagnóstico, nos va a empatar perfectamente en lo que es el perfil del narcisista. Entonces, hay dos características que tiene el acosador, características diagnósticas. Está en el cuadrante del narcisismo y también de conductas antisociales. Para empezar, tenemos que distinguir que si vamos a hablar de un perfil de personalidad, tenemos que hablar primeramente de si cabe en una característica como trastorno o solamente en un rasgo de conducta. Entonces vamos a encontrar en las organizaciones acosadores con un trastorno narcisista y con rasgos antisociales. Peligroso además. O a la inversa, que podría caber en lo que es el trastorno antisocial con características narcisistas. De igual manera, cualquier tipo de estas combinaciones o estos maridajes son altamente nocivos. Hemos de decir que si encontramos la definición de un acosador o alguien que genera violencia
emocional, psicológica, sexual en las organizaciones laborales, pues tenemos que hablar de un perfil narcisista. ¿Qué características tiene? Primeramente, hemos de saber que un narcisista se define en el ámbito psicológico como un trepador. Un trepador. Un trepador. El narcisista se sube al otro. ¿Por qué se sube al otro? Porque espera beneficios para sí mismo. Tiene una característica egocéntrica, tiene conductas soberbias, él no es empático, no le interesa el otro, su percepción del mundo es unidireccional, es decir, él ve al otro como alguien que le puede servir e incluso que le debe de servir. O sea, si en su componente egocéntrico, como es unidireccional, él crea una idea porque el narcisista es alguien que idealiza bastante los procesos, las cosas, situaciones e incluso las personas. Al momento de idealizarlas, él observa a los otros como un equipo que le tiene que dar y que le tiene que satisfacer sus deseos, que incluso ni siquiera son necesidades. El narcisista confunde muchísimo el aspecto del deseo versus la necesidad y se alinea más con el deseo. Entonces, estos componentes, cuando los lleva a las organizaciones, pues conocemos ya los resultados, ¿no? Tenemos un trepador que empieza a generar un tipo de dominio absolutista del todo o nada. Si tú me sirves, estás conmigo. Si no me sirves, estás en contra en contra mía. Y entonces empieza a generar una interacción, una comunicación, un tipo de contacto agresivo. Empieza a contener conductas agresivas o limitantes, en donde en un principio de esta recta numérica no es violento, es primeramente limitante. Seductor incluso, pudiera. Sí. Es atractivo el narcisista, porque también como es alguien que se sirve de los otros, en una primera instancia parece que es tu amigo. Parece que es tu confidente y te vende perlas y te dice que juntos van a ir, lograr y demás, cuando él sabe perfectamente que está esperando eso que tú tienes para servirse a sí mismo. Entonces, en esta idea carismática que el narcisista sí la posee, se vende perfectamente bien, tiene un discurso elaborado, una gran personalidad, este carisma que lo hace brillar en la organización, que muchas de las veces esta conducta a él le sirve porque lo hace crecer dentro de la organización. Claro. ¿Sí? Lo hace ser admirado. Totalmente. Lo hace ser reconocido, lo hace ser, ¿cómo se dice? Querido, o sea, que las personas lo quieran por eso que hace sentir. Correcto. Y lo dices correctamente, Rubí. Las personas compramos sensaciones. Y muchas de las veces, si el esquema de los compañeros hay cierta vulnerabilidad en la autoestima, en el autoconcepto, y llega el narcisista y les hace sentir un valor dentro de la organización en primera instancia. Porque él, una vez que ya los tiene, con este imán tan enriquecedor que tiene, pues obviamente les demerita y les quita. Pero en primera etapa, el narcisista, el gran peligro del narcisista es que es una persona carismática. Es que te enamore. Sí. El peligro es que te enamore. Y lo logra. Sí, claro. Sí. Y lo logra, efectivamente. ¿Dónde lo he visto? Sí, sí, en varios lugares, ¿verdad? Sí. Y además, como perfectamente sabe cómo elegir sus propios comportamientos, porque tiene una gran habilidad cognitiva, pues hacia arriba, con las jefaturas, altas direcciones, se vende perfectamente bien. Claro. Ahí el narcisista no saca la contraparte, el lado oscuro, el del trepador como tal, no. Se sirve de los otros como un peldaño. Así es. Y su escalera la va construyendo más a los otros y arriba llega como un gran líder empresarial. Así es. El narcisista también resulta este perfil del acosador, hablando de narcisismo como algo que lo pueda definir, también es importante decir que logra resultados. O sea, no siempre es un mal empleado. No, claro. Es altamente efectivo. Claro, por el mismo, podría decirse ego, por el mismo ego que cómo va a fallar, ¿no? O sea, y lo va. Claro. Incluso yo te digo que se me vinieron a la mente uno que otro caso por ahí, ¿no? Que pueden llegar a ser sumamente detallistas, perfeccionistas, ¿no? Como muy impecables, incluso en algunos de sus entregables. Creo que sí lo son, ¿eh? De hecho, incluso si
pensamos en un narcisista, es aquel que vas a ver siempre de una buena forma, en una buena actitud, en un brillo en la personalidad, aspecto físico me refiero, y aspecto psicológico, porque se vende muy bien. Entonces, en este componente, una vez que él empieza a captar un equipo de trabajo que no lo ve como equipo, lo ve como súbditos, no los ve como colaboradores, los ve como un objeto de utilería a lo cual le pueden servir. Si alguno de estos elementos, Rubí, ya no está en la sinergia que él espera, en la interacción que él espera, ahí es en donde puede empezar a enviar datos importantes. ¿Cuáles? De violencia. ¿Como cuáles? Empieza con limitaciones. Sesgos en la comunicación. Ya no escucha. Tal vez oye, pero ya no escucha. Ya no resuelve. Aquellos que siente que están en contra. Y empieza a limitar la comunicación, a ya no cubrir cierta necesidad de ese sector, de ese equipo, de esa persona. Sin embargo, como es muy habilidoso, este acosador empieza a ver vulnerabilidades en ese que él quiere atacar. Y no lo ataca por la vulnerabilidad, lo ataca porque ya no le sirve, o porque siente que no le sirve, o porque no le sigue el principio de su deseo. ¿Sí? Entonces empieza... No le alimenta el ego. No le alimenta el ego, exactamente. Y entonces empieza a haber vulnerabilidades en el sector empresarial o en el ámbito de la tarea dentro de la organización y empieza a acosarlo desde ahí. Entonces, una comunicación más direccionada de índole hostil, un sesgo también en la interacción con este otro, con estos otros. Y si estos otros aún no se mueven bajo este principio de lo que él desea, entonces pasa a un nivel mucho más fuerte. ¿Sí? Pasa a un nivel ya de agresiones. Una agresión que puede todavía tener tintes meramente psicológicos que obviamente son muy impactantes, Rubí. Son muy impactantes porque si hablamos de términos psicológicos tenemos que hablar de términos emocionales. Nosotros, las personas, los seres humanos, somos entes altamente racionales, que uno de los distintivos en la primera etapa de la modernidad se decía que el distintivo más grande entre todos los otros mamíferos y nosotros eran las cogniciones. Pues hoy sabemos que no solamente son los pensamientos o la alta racionalización, son también las emociones. Claro. Y la forma de emocionar de un ser humano es una forma de emocionar muy, muy entera, muy completa, que de hecho los neuropsicólogos que están involucrados en la mercadotecnia ahora saben que gran parte de las ventas suceden a partir de las neuroemociones, ¿no? Así es. Entonces, el narciso o narcisista empieza a generar un impacto a nivel emocional y ahí viene el efecto muy grave y muy delicado con la víctima en este caso, ¿no? Supongamos que la víctima tiene una resistencia hasta esto suficiente, ¿no? Bueno, pues el narcisista no se queda ahí, puede dar pasos todavía más agigantados. Sí, claro. Oye, como decían por ahí, no es lo duro, sino lo tupido, sí, ¿no? Lo que truena. Es correcto. Truena psicológicamente y emocionalmente a la persona. Porque efectivamente ahí puede entrar en correlación si este narcisista o este acosador tiene características también antisociales, pues obviamente genera un rasgo muy característico, que es el aislamiento en el otro, ¿no? Claro, claro. Te empiezo a segregar, empiezo a limitarte, empiezo a no darte, empiezo a crearte emociones muy vivas como la experiencia de la humillación y la vergüenza. Uy, mira, me hiciste que me acordara de un caso hace algunos años. Yo trabajaba en una empresa en donde una chica era de un área administrativa, se encargaba de pagos, algo así. Y era una chica, la verdad, bien, o sea, eficiente, era alguien dedicado, pero de repente podría ser un poco despistada. Para temas administrativos, hablar de ser despistado, pues puede representar dinero, ¿no? Claro. Y entonces recuerdo que bueno, su jefe pues era alguien sumamente perfeccionista y era alguien muy disciplinado y era alguien muy, pues cuidaba muy bien pues el área administrativa, imagínate cómo tendría que ser. Pero sí, la verdad de las cosas es que pues también rayaba en todas estas características que tú me estás mencionando. En una ocasión, esta chica recibe la indicación de que al día siguiente a primera hora tenía que meter un cheque al banco. A las 8:30 de la mañana este cheque tiene que estar depositado. Sí. Te estoy hablando de cheques, o sea, hace muchos años de esto. Hoy ya son transferencias. Pero bueno, recuerdo perfecto esa situación porque a la chica se le hizo fácil no depositarlo a las 8:30. O a lo mejor no se le hizo fácil, simplemente dijo en el transcurso del día, se le olvidó X. Llega el jefe
Ya está el depósito, la chica ni siquiera se había levantado para ir al banco. No. Bueno, le ha de dar una humillada delante de todos, que cómo era posible que fuera tan bruta, tan irresponsable. Y le dice ella, es que yo pensé que podía depositarlo en el transcurso del día. Tú aquí no vienes a pensar. ¿Tú quién eres para pensar? Tú solamente vienes a hacer lo que yo te diga. Imagina, o sea... Ahí está el dato. Ahí está. Ejemplo clarísimo de la personalidad del acosador. Y me acuerdo perfecto, yo estaba ahí. No era yo, no era yo ni administrativa, ni mucho menos. No, conozco tus grandes habilidades. Eso es lo que menos tendrías. Sí, no estarías en ese lugar. Claro, ahí está el ejemplo clarísimo, muy enriquecedor. Mira, la experiencia de la humillación no es una de las mejores o una de las emociones que el ser humano pueda manejar. Por evitar la humillación, ha habido situaciones en las que hemos trabajado con personas con un efecto de estrés postraumático, ¿no? Claro. Por el sometimiento. Mira, dice este jefe, este ejemplo que nos regalas. Eres una bruta. Bruta, fíjate, todo el componente que tiene bruta de subajar a una persona, ¿no? De erradicar su naturaleza potenciada, autoestima, autoconcepto. Y luego además le dice, tú aquí no vienes a pensar, ¿no? O sea, te está diciendo, eres lo que yo diga que tienes que ser. Así es. Esa es una agresión absoluta, una violencia absoluta a nivel psicológico en las organizaciones. Y esto, Rui, pasa constantemente. Bueno, de estas historias, ¿cuántas quieres que te cuente? Aquí nos podemos aventar horas. Creo que me enriquecerías con todo un directorio como los que ya no existen tampoco, ¿no? Pero para los que no los conocían, pues directorios de más de 3,000 páginas, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es el caos de cada día en muchísimas organizaciones en donde no están cuidados precisamente estos elementos. ¿Por qué, Rui? Porque conocemos poco acerca de una personalidad y es algo que no atendemos. Así es. Algo que no atendemos como tal al día de hoy. Conocemos un liderazgo desde la jefatura o desde el puesto de la dirección, la gerencia, etcétera, etcétera, pero a veces descuidamos a quién tengo en la gerencia. El factor personalidad, que es tan importante. Como decíamos hace un momento, el narcisista regularmente es muy buen empleado, hacia arriba. Claro. Da resultados. Y la organización dice, a mí lo que me interesa es que me dé resultados. Entonces, si me da resultados, ¿por qué lo tendría que modificar o atender? ¿Por qué tendría que atender estas pequeñeces? Exacto. ¿No? Claro. Y como el narcisista, ya lo mencionaba hace un momento, encuentra las vulnerabilidades o las flaquezas dentro del componente compañeros, empleados, colaboradores, hacia arriba no se ve el riesgo. Eso, claro, claro. Sin embargo, hay consecuencias graves. No sé si te ha tocado, pero a mí me tocó incluso un suicidio. Me tocó a mí tristemente el caso de un chavo que también una situación continua de humillaciones, más una personalidad que ya hablaremos después de la personalidad de las víctimas, pero con una personalidad muy vulnerable. Una personalidad que no podía, o sea, en indefensión totalmente. Se unieron muchos factores, paz, ¿no? Y pues el chico... Un varón. Sí, un chico, exacto. Y él decidió quitarse la vida, ¿no? Y así te puedo contar otros casos terribles que son... a lo mejor es como una consecuencia de muchos elementos, pero por supuesto que el factor de acoso, o sea, influye, por supuesto. Muchísimo. Y es ahí en donde decimos, híjole, ¿qué hacer con estas personas? ¿No? Pero bueno, ya estaremos conversando de ese tema. El punto es, ¿cuáles son las consecuencias que tú ves, que tú has visto como terapeuta, que se viven cuando una persona ya ha sido acosada de esta manera? ¿Cuáles son todos los impactos que tiene psicológicos, emocionales? ¿Qué has observado tú? Esta es otra reflexión que creo que sí vale la pena hacer. Muy importante tu propuesta reflexiva, Rubí, porque así como hablamos de un esquema dentro del campo del perfil del acosador, también debemos hablar del esquema que se suscita o se potencia
se potencia con las víctimas del acosador, ¿no? Regularmente cuando alguien va a formar parte de un corporativo, de una organización, entra a trabajar con ciertos aspectos. Uno de ellos es la esperanza de tener una calidad de vida mejor o mejor calidad de vida. Otro de ellos es brillar y crecer dentro de su ámbito profesional. Otro de ellos es enriquecer o mejorar o regular su economía. Entonces, desde que entra a la organización, entra con un aspecto vulnerable. ¿Cuál es? El deseo por. Y este elemento, pues lo vulnera de entrada, ¿no? Entra con la idea de, perseguir todas las reglamentaciones, programas laborales, toda la sinergia que existe, se suma al corporativo, el empleado. Entonces, el empleado, una vez que entra y empieza a desarrollar habilidades, empieza a tomar confianza. El elemento básico del colaborador es cuando toma confianza. Una vez que toma confianza, se siente cómodo, se siente seguro y se siente con destrezas y habilidades que puede seguir ejecutando y potenciando dentro de la organización, hasta que se encuentra con el perfil del acosador, que ya hablamos hace un momento. Ok, en una primera instancia, cuando se encuentra con el perfil del acosador, si este no viene de un esquema de vulnerabilidad, es aquel que lo va a desafiar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con todos aquellos que son la mayoría, Roby? Que sí se vulneran con el perfil del acosador. ¿Por qué? Por esto que te comento, ¿no? Entran a la organización buscando un objetivo que les es útil o que va a avivar la organización. Entonces empiezan a subyugar, a callar, ¿sí? A no contestar, a no reclamar, a no asumir un derecho. Empiezan a permitir una conducta permisiva del acosador, ¿no? Cuando esto pasa de una manera constante, empieza a vulnerar este esquema de solidez que hablamos de autoconcepto, autoestima, y entonces empieza a potenciar las áreas del trastorno. ¿Qué trastornos aparecen en la víctima? El trastorno más común que se ha observado dentro de esto, o los trastornos más comunes que se han observado en este campo son ansiedad generalizada. Ahorita platicaremos más adelante de qué se trata. Depresión prolongada, no es una depresión de momento o situacional, ¿ok? Que de hecho ahorita que platicaste del tema suicidio, pues fue por ahí, ¿eh? Entonces, ansiedad generalizada, depresión, y se habla de poco de esto, pero también un efecto de estrés postraumático. Claro. Al cual hemos trabajado con personas que las han dejado paralizadas, no una semana o dos, ¿eh? O sea, después del despido, de la violencia que se vivió a nivel del trabajo, que los hacen renunciar a muchos de ellos, salen con la autoestima devastada, sintiéndose incompetentes, claro, sintiéndose ignorantes y aparte muy devaluados, exageradamente devaluados, lo cual desarrolla y prolonga la depresión. Y posteriormente ya no quieren volver a hacer contacto con un ámbito laboral, con un ámbito organizacional o con una jefatura. ¿Por qué? Porque el síndrome de estrés postraumático se va potenciando con este ermitañismo. Y en cuanto siente o sabe que debe volverse a incorporar a alguna organización, se potencia el efecto de estrés postraumático. Claro, ¿sí? Y fíjate, ahorita estamos hablando de efectos emocionales, psicológicos, que obviamente terminan expresándose también a través del cuerpo. Totalmente. Me ha tocado conocer casos de gastritis, colitis, migrañas, acné. Sí, somatizaciones absolutas. Sí, somatización que otro caso también, me acuerdo. Había una, es que historias. Muy nutrida. No, hombre. Tristemente sí, en una ocasión había un espacio físico de la oficina en donde estaban los escritorios y todos los colaboradores que estaban frente a la puerta del gerente, o sea, la mirada del gerente daba al escritorio. Todos los colaboradores que estaban en ese escritorio desfilaban a cada rato, ¿no? Terminaban con incapacidades continuas. Si no era gripa, gastritis, colitis, migrañas, ojeras, ¿no? O sea, y tenía ese escritorio, tenía un desfiladero de personas. Hasta que un día dijimos, oye, pues, ¿qué está pasando? Aquí hay algo. Pues nada más bastaba con observar en dónde estaba ubicado. Posiblemente el gerente no tenía la intención de afectar de esa manera, pero era tal vez tanta la tensión de ese gerente y la presión. No sé si te ha pasado que de repente estás pensando y tienes la mirada fija en un punto. Pues él, sin querer queriendo, la mirada fija estaba
en la persona sin mirar a la persona. Sí. No observaba a la persona. No observaba a la persona. Pero fíjate, el simple hecho de que la persona empleado sintiera la mirada, aunque no fuera para él, pero que sí tuviera esa conexión, ya era acoso. Sí. O sea, el aspecto físico, totalmente. No aspecto físico de la persona, más bien ¿cómo se puede decir? La ubicación física. Sí. Estaba el otro recibiéndola con un peso grandísimo, que lo terminaba haciendo un desfiladero de personas en ese lugar. Entonces, toda autoridad tiene un lugar en la organización, y si hay un esquema de vulnerabilidad dentro de la víctima o de los colaboradores, vamos a decirlo en este momento, la autoridad va a ser interpretada por este colaborador de una manera hostil, dominante, demandante, y si ese esquema, por ejemplo, es de autosacrificio de la víctima, va a creer inmediatamente que el jefe, el gerente, tiene algo contra él o contra ella. Y entonces, en ese momento que la persona está generando un pensamiento distorsionado, altamente disfuncional, está generando una hormona, potenciando una hormona, cortisol. Exceso de cortisol le mete al cuerpo. Exceso de cortisol que lo hace explotar. ¿Qué genera el exceso de cortisol? Pues obviamente me truena. Claro. Un estrés generado constantemente que va acompañado de miedo, acompañado de angustia, acompañado de elementos que van a potenciar el trastorno. Y ahí tenías a una persona con coliquito, con cefalea, con erupciones cutáneas, con algún tic nervioso, con diarreas no causadas por alguna situación o gripas específica. Continuas, ¿no? O sea, gripe continua todo el tiempo, de una u otra forma. Decíamos, bueno, qué chistoso que ahí. ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Qué pasa, no? Pues bastaba con observar qué estaba sucediendo alrededor en el entorno y pues ahí estaba. Y como tenían la cultura de puertas abiertas, bueno, creo que salía peor en ese caso en particular. Pero bueno, sí, digo, la verdad es que, bueno, muchas gracias por compartirnos toda esta información tan útil, tan valiosa. El punto es, Pepe, cuando ya identificamos estas características, que seguramente quienes nos están escuchando, como las cartitas, ¿te acuerdas? Ya, repetido. Seguramente algunos los podrán identificar. Si esto sucede en la organización, porque ahorita no vamos a hablar de la víctima, hablaremos más adelante en otro episodio, pero ¿qué se puede hacer con el acosador? O sea, ¿cuál es la alternativa de la empresa al identificar a alguien que además, pues es difícil soltarlo por un tema, como lo hablábamos hace ratito, de resultados, de eficiencia, de empuje, pero por otro lado, pues tenemos un ambiente tronado. Un riesgo, muy grande. Exacto, muy grande, en todos los sentidos. Emocionales, psicológicos, físicos, económicos y de reputación de la misma organización. Claro. De reputación. Y más hoy más que nunca, que con un tweet, con una publicación, ¡pum!, ¿no? La empresa puede agarrar una fama impresionante. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí, esta parte es vital. Hay que considerar esta situación. Me gustaría contestarte de primera mano con la propuesta que la Organización Mundial del Trabajo en 1998 nos dice que precisamente todo acto de violencia tiene que ver cuando alguien es intrigoso o atenta bajo un efecto directo hacia una persona o un grupo de personas bajo conductas de agresión, humillación, segregación o subajación. Es una definición interesante, pero creo que quedó en un porcentaje mediática, porque a 4 años después, 2002, la Organización Mundial de la Salud nos dice, no solamente es hacia una persona hacia afuera, puede iniciar desde un atentado intrapsíquico, es decir, el acosador también se hace daño. También tiene conducta de violencia internas. ¿Sabes cuándo, Rubí? Cuando él supone que no ha alcanzado sus objetivos, él también tiene autocastigos. Y una forma de autocastigarse es precisamente desde el orden psicológico. Entonces, estas dos definiciones me parecen muy enriquecidas, aunque en las dos yo observo algo, Rubí. Mira, ¿qué hacer con el perfil del acosador? En las dos definiciones, tanto de la Organización Mundial del Trabajo como la Organización Mundial de la Salud, están direccionadas a observar las conductas últimas, ¿sí? Como la conducta consecuencia, la conducta
conducta observable, la conducta que ya está ahí de alguien que provoca un daño a otra persona o a un grupo de personas. Yo creo que hay algo antes, Rubí. Yo creo que esta gran lucha por generar actos preventivos está ahí muy viva, pero no ejecutada, o al menos no siempre. ¿Qué tendríamos que hacer? Primeramente, tendríamos que hacer una exploración antes de que sucedan conductas básicas de violencia. Sí, y para mí una sugerencia importantísima es que la organización contenga, desarrolle o diseñe programas, no solamente preventivos, programas de exploración de la personalidad. Sí, Ok. este tipo de programas son muy útiles. Los hemos hecho en algunas organizaciones pequeñas, empresas familiares incluso, en donde ha dado muy buenos resultados saber a quién coloco en un puesto de liderazgo. Sí, saber a quién Claro. coloco refiriéndome a este esquema de personalidad. Y eso ya nos va a ayudar bastante a que cuando diseñemos un programa preventivo, el programa preventivo tenga mejores resultados, ya que tengo las personas en el puesto ideal para su personalidad. Claro, claro. No, y además, obviamente, o sea, si tú ya previo ya ves lo que puedes recibir de esta persona, o sea, porque tú le decías, alguien con narcisismo, pues obviamente va a buscar tener toda la eficiencia, todo el resultado, Definitivo. todo, ¿no? Impecable, y eso es algo bueno que queremos, pero la contraparte es que el riesgo está en que si las cosas no salen como está su estándar o sus expectativas, tiene esto. Entonces, cuando tú ya tienes esta conciencia de lo que puedes esperar del lado de la luz o del lado de la oscuridad, ¿no? Cómo atenderlo, cómo prevenirlo, cómo cuidar que no se llegue a esos puntos, porque además hay consecuencias graves hoy por hoy, ya lo veremos en el siguiente episodio, pero legales, en donde esto ya se convierte además, esta actitud, un delito que puede ser penal. O sea, hasta ese punto puede llegar. Entonces, creo que sí es muy importante como crear conciencia en todos lados. O sea, crear conciencia en la persona, en la organización, y que puedan crear, o sea, no perder ese talento, porque pues también imagínate, las empresas están llenas de diversas personalidades y por supuesto que seguramente en un grupo de 100, ¿cuántos no tendríamos con estas características, Sí, no? es correcto. Y no podemos despedir a todos, pero ¿qué sí podemos hacer? Entonces tú dices, bueno, identificar con un instrumento para un diagnóstico de personalidad. para un diagnóstico. ¿Cuál es el instrumento comúnmente utilizado en este tipo de diagnósticos? Hay dentro de la psicoterapia de esquemas, mira, en el ambiente sistémico de las organizaciones y de la familia, no hay una prueba como tal porque los diseños son para ellos parten de una plataforma muy rígida. Dentro de la psicología cognitiva sí existen, porque se mide la conducta. Entonces, existen una serie de pruebas psicológicas que están basadas en la medición de esquemas. El nombre del autor es Jeffrey Young, y él ha creado una serie de instrumentos precisamente para definición, no de la personalidad como tal, lo van a encontrar como definición del esquema, el esquema en donde se encuentra esta Mira, persona. qué interesante. Sí, entonces vamos a ver en esta prueba, es una prueba de identificación de esquemas tempranos desadaptativos. Esa es la prueba. Y con esa prueba nos va a ayudar muchísimo a identificar en dónde está nuestro gran personaje. Porque mira, no quiero decir con esto que tengamos que quitarlo del lugar a nuestro acosador, ¿no? Tenemos que modificar la conducta acosadora. Porque él es muy útil, es muy buen empleado. Ya lo dije en repetidas ocasiones, pero tenemos que modificar Tenemos que proteger el ambiente, sí, incluso a él de sí mismo. O sea, es correcto. Y creo que eso es súper interesante. Entonces, la propuesta sería, por un lado, identificarlo profesionalmente con una herramienta que identifica el esquema en donde se encuentra y las conductas que lo ponen ahí. Y por otro lado, sería diseñar una estrategia de acompañamiento terapéutico y que también incluso, además de terapéutico, podrían tener, o sea, haber otros elementos alrededor como es capacitación. Colectivizado. Exacto, sí, ¿no? Como manejar situaciones, porque también hay cosas que yo me imagino que él
no puede controlar. O sea, muchas de esas pueden ser como muy espontáneas, que a lo mejor, en el mejor de los casos, porque la verdad es que dudo mucho, pero en el mejor de los casos hasta se puede arrepentir de lo pensé o lo dije, ¿no? Sí, en el mejor de los casos. En el mejor, por eso digo. Ajá, estos son momentos muy, muy extraños, pero pasa. Ahorita que decías esta falta, ¿cómo le hacemos hacia dónde encaminamos este diagnóstico de personalidad? Sí, creo que necesitaría, una vez que tengamos esta referencia de la estructura, del esquema de nuestra gerencia o dirección, pues lo que se seguiría sería acompañar a este líder organizacional en 3 facetas, Rubí. Primeramente sería acompañarlo en toda una apertura y vinculación emocional con él. Es bien importante que el acosador tiene muchas emociones vulnerables, pero tiene un gran caparazón. Entonces, la intervención sería meternos hacia él desde un acompañamiento emocional. Tarda algo de tiempo, pero es muy importante que él se vaya sintiéndose cómodo con un otro que no es, en donde no es jefe, en donde no es líder, en donde está siendo escuchado desde otras áreas de su vida. Nobleza, valores, historia, relación familiar, etcétera, etcétera, ¿sí? El segundo momento, la segunda etapa, después de haber hecho ya una relación emocionalmente confiable para él y junto con él, es desesquematizar. Ya tendríamos ahora sí que cambiar las conductas desadaptativas, disfuncionales que presenta dentro de la organización. Como ya nos tiene confianza, ya estamos emocionalmente empáticos, ya podemos impactar en esa área, porque si entramos con la etapa 2 desesquematizando, nos da una patada, ¿sí? Nos dice adiós. Y la tercera es soltarlo, y ahí es donde podremos entrar a colectivizar ahora sí la conducta del narciso, ¿no? Que sea autónomo con las nuevas conductas instaladas dentro de ese esquema adaptativo y funcional. Sí, que ya ahí él ya puede identificar qué nueva habilidad podría desarrollar, conversacional, correcto. O qué. Perfecto, sí, queda muy, muy claro el proceso. Pues muchísimas gracias, qué bárbaro, como siempre. Y bueno, aún hay más. Déjenme les digo que vamos a tener otro episodio que nos va a encantar que también nos escuchen, pero por ahora estamos ya cerrando este episodio del perfil del acosador. Pepe, ¿con qué quieres cerrar? Gracias, Rubí, gracias. Realmente un tema muy enriquecedor. Creo que es muy importante valorar lo siguiente, desde mi punto de vista, como ya lo hacen algunas organizaciones. Anteriormente estaban muy preocupados por las aptitudes de nuestros líderes organizacionales, y yo creo que al día de hoy yo me sumaría mucho al concepto de valorar las actitudes de cada uno de nuestros líderes, porque la aptitud pueden ser aprendidas, herramientas que se instalan en las personas. La actitud es algo tan importante que es lo que genera el potencial, el móvil de un ser humano. Entonces, yo creo que hay que ponerle muchísima atención a la actitud de la gente con la cual estamos colaborando. Excelente, pues muchas gracias. Gracias, Rubí. Y bueno, ¿en dónde te podemos encontrar? Nuestros escuchas y quienes nos estén viendo a través de YouTube, pues seguramente querrán contactarte o saber un poco más de los procesos terapéuticos que tú llevas. ¿En dónde te encontramos? Bueno, voy a dejar mi número telefónico, es el 33 123 185 39. Mi nombre es José Oliden. Pueden escribirme un WhatsApp, alguna necesidad que tengan clínica, terapéutica, organizacional, estoy a sus órdenes. Regularmente no contesto llamadas, no puedo, no me dan los alcances, pero con un WhatsApp yo siempre alguien los contestará o su servidor de manera personal. Así es, pues muchas gracias. A ti, Rubí. Y bueno, pues seguimos. Gracias, aún hay más. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente episodio, que será las alternativas psicoterapéuticas para la víctima de acoso. ¿Con quién? Con Pepe Oliden nuevamente. Gracias. Bye.